Mateo 16, versículo 18. Si quiere sentadito, hermano, descanse un poco. Dice la Biblia así, vamos a leer todos. Vamos a decir la cita al comienzo, luego el texto y al final decimos la cita nuevamente para poder memorizar la palabra de Dios. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. No se escucha, a ver, todos a una voz pronunciando, declarando la palabra de Dios. A la 1, a las 2 y a las 3. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Amén. Otra vez, a la 1, a las 2 y a las 3. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. ¿Alguien lo tiene, hermanos? ¿Alguien lo tiene? Aquí mamá e hija, Solange y la hermana Gilma, las dos al tiempo. Pónganse de pie. Mateo 16 y 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Amén, qué bendición. Muy bien, ¿alguien más lo quiere decir? Hermano Samuel. De pie, por favor. Amén, qué bendición. Hermana Yadira. Muy bien, hermana, amén. ¿Quién más? Levantó la mano por allí. ¿Alguien? Hermano Jerickson Sánchez. ¿Y eso que es estudiante? Amén. Por eso digo que es estudiante. Amén. Muy bueno. Hermana Odilia, mi madre. Amén. Muy bien. A ver, todos para ir adelante. ¿Alguien más por ahí que se animó? Hermano Jorge Iván Ospina y compañía. ¿Y yo también? Yo sé que es a los nervios. La demora era arrancar, ¿no? Eso, muy bien. ¿Alguien más por aquí, por esta zona? Los bíblicos son de aquí para allá, ¿no? De aquí, ¿no? Hermana Araceli. Amén, valiente la hermana. A ver, hermano Michael. Yo también te digo que sobre esta roca. No, espere, hasta eso. Devuelva. No, tú eres. Nueva versión, ¿no? Un dedito, un dedito. Ya. Amén, amén. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de lo que es una iglesia bautista. Vamos a mirar algunos principios bíblicos, pero a la vez vamos a ver algo, un poquito de historia, aunque ya hemos estado estudiando esto y estuvimos recordando lo que son los distintivos bautistas. ¿Recuerda, hermanos? Y cuando hablamos de distintivos,
La palabra distintivo es algo que nos distingue. Recuerde que la doctrina bíblica está bajo ataque. Siempre ha estado bajo ataque. Y uno de los enemigos que le asaltan a la doctrina bíblica es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la palabra, la palabra pistis con una partícula negativa, que es la palabra fe. Va en contra de la fe, en contra de la doctrina, la cual aborrece la autoridad de la palabra de Dios. Es evidente que en este mundo caído, y entre más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, cada vez, hermano, dice que no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es evidente que entre más cerca está la venida de Cristo, más apostasía hay, más falsa doctrina hay, y cada vez que se levantan a predicar la Biblia tal como está escrita, como le dice Pablo a Tito, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que pueda también exhortar a los que contradicen. Mire, hermano, cada vez que nos levantamos a predicar la Biblia, y aquí tenemos misioneros, está el misionero Gorcira, está el misionero Joel Cortés, siempre cada vez va a ser más difícil, va a haber más oposición. Pero mientras que haya más oposición, se debe levantar un remanente que se mantenga fiel a la palabra de Dios, fiel a la palabra de Dios. Cuando me refiero a ser fiel a la palabra de Dios, es exactamente una iglesia bautista fundamental. A eso se refiere una iglesia bautista. Vamos a estudiar entonces qué es una iglesia bautista, porque yo sé que muchos vienen a la iglesia y no saben qué es. Algunos han dicho, una iglesia bautista es aquel que sigue a Juan el Bautista, o sea que él es su Dios. Y yo sé que hay muchas preguntas, pero cuando nos referimos a una iglesia bautista, y sobre todo en este tiempo fundamental, nos estamos refiriendo a una iglesia que por cualquier cosa siempre va a estar manteniéndose fiel a la doctrina bíblica. No importa si es necesario, hermanos, volver a estos tiempos de decir si es necesario morir por la causa de Cristo. Morir por ser fiel a la palabra de Dios. Hoy algunos bautistas se han desviado por miedo. Claro, es presión y uno los puede entender un poco, pero no hay excusas delante de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor y mi Dios, te damos gracias. Edifica tu iglesia esta mañana, por favor. Que sea tu Espíritu Santo trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, de una manera especial que tu palabra pueda ser entendida, que tu palabra pueda creerse, que tu palabra pueda ser obedecida. Ayuda a mis hermanos, especialmente las visitas, los recién convertidos, a entender la Biblia. Tu palabra, Señor, en medio de una sociedad llena de pecado, generalmente va a ofender, va a tratar, va de alguna manera, Señor, a confrontar nuestras malas ideas, nuestra fe incorrecta, nuestros comportamientos malos, inmorales. Pero sabemos, Señor, que tu palabra son palabras de vida eterna. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor Jesucristo da una declaración impresionante. Y Él le pregunta a Pedro ¿y vosotros qué dicen que soy yo? De saber quién es Cristo y qué hizo Cristo, es la base de nuestra fe. Hermanos, la roca, según este texto, jamás ha sido ni será Pedro, porque la palabra para Pedro es Petros, que es roca pequeña. Él mismo lo escribió ahí en su primera carta, capítulo 2. Nosotros somos rocas, Petros, rocas pequeñas. Pero cuando se refiere a Cristo es Petra, es la piedra angular.
Es la roca donde descansa la fe, donde descansa la iglesia del Señor Jesucristo. Esa roca es la verdad que Cristo es tanto Dios como tanto hombre, que es el sustituto por nuestros pecados y que, gracias mi hermano, que murió una muerte expiatoria por los pecadores. Esa es la verdad. Ahora, Satanás siempre ha querido de alguna manera desviar la doctrina. El diablo hará cualquier cosa que está en su poder para destruir la doctrina bíblica. Esto ha sucedido desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos del apóstol Pablo. Si usted puede ver ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo número 1, la Biblia advierte acerca de esto. El Espíritu Santo ya había dicho acerca de esto. Busque su Biblia ahí, estamos en una escuela dominical. Dice que el Espíritu dice claramente. Hermano, cuando Dios habla, habla claramente. Ya, el problema es que usted no quiere atender. Dios habla claramente, hermano, Dios habla claramente. A través de la Biblia, por supuesto. Dios no habla de ninguna otra forma en estos tiempos. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia. Ahora, si alguno quiere escuchar la voz de Dios más fuerte, pues lea la Biblia en voz alta. Porque no hay otra forma en que Dios nos hable. La Biblia dice aquí que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos que apostatarán de la fe. Espero que usted no sea uno de ellos. Estamos estudiando las cartas pastorales el domingo en la tarde. Venga esta tarde, vamos a continuar con el capítulo 4 de 1 Timoteo. Y estuvimos estudiando este pasaje, que hay muchas personas dentro de las iglesias que van a apostatar de la fe, se van a desviar de la fe. Juan lo dice de la siguiente manera: salieron de vosotros porque no eran de vosotros, porque si hubieran sido de vosotros, de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando Juan está hablando de eso, en su idea está definiendo claramente la palabra apostatar o apostasía o apóstata, que es separarse o alejarse o apartarse del Señor. No solamente, hermanos, apartarse del Señor es irse de la iglesia, porque algunos, aunque están dentro de la iglesia, ya son apóstatas, por cuanto no han creído lo que la palabra de Dios dice. ¿A quiénes están escuchando ellos? Dice ahí el versículo 1, escuchando a espíritus, ¿qué dice ahí? De su Biblia, espíritus engañadores y doctrinas ¿de quién? De demonios. El diablo siempre va a estar queriendo torcer las escrituras. Es lo que Pedro dice ahí, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Hay personas que se la pasan escuchando individuos que usted no conoce por YouTube. Eso es perjudicial para la salud suya y para la de su familia. Usted no sabe si la persona que está detrás de esa pantalla es un homosexual o es una persona divorciada, recasada. Usted no lo conoce. Usted tiene que saber, conocer el panorama, el contexto de la persona que usted está escuchando. Porque muchos sin quererlo, porque nosotros también tenemos que entender eso, sin quererlo. Porque nadie va a querer el mal para su vida, ¿no? Recuerde que dice espíritus engañadores. Eso quiere decir que ellos no van a venir, hey, buenas, yo soy del diablo. No, ellos siempre van a venir diciendo, yo les voy a dar la verdad. Ellos siempre van a venir, nosotros somos la iglesia verdadera. Y cada vez que se presente una iglesia verdadera, es una iglesia falsa. Amén, hermanos. La iglesia verdadera es la iglesia que Cristo edificó. La iglesia verdadera no es la iglesia de aquí, de allá. No, es la iglesia que se conforma, como dice Pablo a Timoteo, a las sanas palabras y de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y si alguno no enseña esas cosas, está envanecido, nada sabe, delira en cuanto a cuestiones y contiendas o a cuestiones de palabras que producen contiendas. Y dice la palabra de Dios que son hombres
privados de la verdad, o sea, alejados de la palabra de Dios, que toman la piedad como fuente de ganancia, y la exhortación es: apártate de ellos. En este texto el Señor está advirtiendo. Ellos están escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tengan mucho cuidado que Satanás, dice la Biblia, en la figura de la serpiente de Génesis 3, que era astuta. Y Pablo dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Claro, usted no sabe muchas veces, y más si se la pasa alimentando su carne, su mente con mala música, con inmoralidad, con pecado. Usted es una presa muy fácil para que Satanás lo engañe. Y Satanás sabe la Biblia. Tenga mucho cuidado a quien escucha. Si Dios por su gracia le ha permitido venir a esta iglesia, pues hermano, venga, congréguese. Generalmente tenemos actividades de domingo a domingo aquí en la iglesia, hermanos. Tenemos instituto bíblico. Si usted quiere aprender la palabra de Dios y dice: no, es que yo no me quiero inscribir, pues venga con su Biblia, siéntese ahí, escucha a los profesores, escucha a los maestros. Tenemos estudio bíblico los jueves, los viernes también tenemos estudio bíblico, los sábados a las 10:30 de la mañana, domingos 9:30 de la mañana, hoy a las 5 de la tarde. Si quiere una consejería, venga a cualquier hora, hermano, pero no, hermano, y que todo sea con la palabra de Dios, pero no se exponga a tanto veneno que hay hoy en día. Hay una segunda clase que Satanás está atacando, no solamente la apostasía, pero hay algo que es peligroso, se llama el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es un ataque amigable y astuto, atractivo y muy efectivo. Ese es el ecumenismo. El ecumenismo es un movimiento que antibíblicamente promueve la unidad entre iglesias cristianas y grupos. Para alguien que no tenga discernimiento, esto pues parecerá muy bueno, o parecerá en algunos casos que no es tan malo. Pero hermanos, es una de las trampas más peligrosas que hay hoy en día. Por eso es una iglesia bautista. Dentro de una iglesia bautista creemos en la doctrina de la separación. La doctrina de la separación es la doctrina que guarda, protege las demás doctrinas. Nosotros creemos en la teología sistemática. La doctrina de la iglesia, la doctrina del pecado, la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre, de las cosas futuras. Pero si no se guarda la doctrina de la separación, hermanos, usted va a ser contaminado con este peligro que se llama el ecumenismo. Usted se va a encontrar a gente allá afuera: yo también soy cristiano, y usted: ay, qué bueno, mi hermanito. No, tenga mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Dice la Biblia advierte: no de todos es la fe. La Biblia, el Señor Jesucristo advierte: no todo el que me dice Señor, Señor. Tenga mucho cuidado con eso. Tito 1:16 lo enseña de la siguiente manera, y él dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan, haciéndose reprobos en cuanto a toda buena obra. Y luego 2 Corintios 6:14, Dios advierte y dice: no se una en yugo desigual con los incrédulos, ni con falsas doctrinas, porque después habla de los ídolos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuál comunión hay? Luz con tinieblas, ¿hay comunión? No. Cristo con Belial, imagínate Cristo sentado con el diablo tomándose un cafecito. Usted se ríe, pero usted esta mañana se tomó un cafecito con un homosexual o con un falso, y les amamos a ellos, sí. No es pecado ir, hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. El problema es cuando usted ya empieza a enlazar: ay, es que yo tengo un amigo homosexual. No, primero yo en el infierno antes de yo tener un amigo homosexual. Eso fue el problema de Lot, y no nos podemos ir saltando y saliendo, no. Volvemos ya, no se preocupe. Lot le dijo hermanos a los homosexuales. No, hermano, por eso fue destruido su esposa, sus hijas, hermano. ¿Dónde aprendieron a emborracharse ni a hacer toda esa clase de porquería? Él dice: no hay comunión. Les amamos a ellos y por eso predicamos el evangelio y los invitamos a la iglesia, y aquí son bienvenidos. Pero Dios, pasando los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que vengan a Él,
Él tiene el poder para cambiar sus vidas, para transformar su forma de pensar. Y Él dice, mire, no hay comunión, ni Cristo con Belial, y dice, ¿qué concordia Cristo? Y ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Y dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Allá hablando de la idolatría, ¿sí ve la separación doctrinal? Y Él dice, mire, Dios dijo, habitaré y andaré de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. Apúntelo ahí por si no lo encuentra rápido, apúntelo. 2 Corintios, a los Corintios 6:17. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Dios le llama a eso inmundicia. La falsa doctrina es pecado, hermanos. La falsa doctrina es pecado. Amén. No importa que ellos digan creer en Dios y no que sea. Les amamos, sí, Señor, les amamos. Amén. Y les predicamos el evangelio. Inclusive, hermanos, no podemos ser sectarios, pero algunos de ellos hasta salvos son. Pero aquí en nuestro país, hermano, a este servidor casi no lo quieren por eso. Ahí me llaman, pastor, mire, tengo ojalá no me estén escuchando, una actividad y yo no puedo ir allá, hermano. No es que nos creamos más, no, nos creamos menos. Y todo el trabajo que hemos hecho por año en los jóvenes y las jovencitas se van a echar a perder en un campamento. No puedo, hermano, no puedo. Y lo tilda a uno de extremista, lo que es, no importa, hermano. Dios me dice, salid en medio de ellos, porque es que les amamos y todo, pero es que la música no es bíblica. Amén. Soporte a la luz de 1 Timoteo 2, 9, 10, soporte de las mujeres no es conforme a la sana doctrina. Y yo no puedo exponer a la gente que amo a algo que les va a hacer daño en el futuro. Estaba pastoreando una iglesia en el pasado y había una familia y la mamá y la hija me odiaban porque le predicaba acerca de la santidad en su forma de vestir. Le explicaba a través de la Biblia. Ay, es que Dios mira el corazón. Escuche lo que dice la Biblia. El Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y cuerpo. Amén. Interprétemelo eso, teólogo. Y cuerpo. Y luego dice Pablo mismo en primera, ay, pastor, no diga eso, porque es que los nuevos necesitan ir sabiendo la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso es que no me gusta esta iglesia, hermano. La verdad, yo no predico para que a usted le guste, yo predico para que a Dios le agrade y a usted le sirva. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados con sangre, redención, hermano. Lutró, Él nos compró a un precio grandísimo, a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro. Y dice, entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo no es suyo si usted es salvo. Y si no es suyo, tápelo porque no se vende. Amén. Entonces yo no puedo hacer eso con la gente. Entonces cuando hablamos, el ecumenismo siempre va a rechazar la convicción bíblica, las convicciones. Ellos lo llaman extremismo. El ecumenismo dice, no importa. ¿Usted cree en quién? Lo que sea, venga mi hermano amado. No. La Biblia tiene que darnos mucho de entender. Dice, tenga mucho cuidado. Dice la Biblia en 2 Corintios 11:13. Vaya allí a la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. 2 Corintios 11:13. Apúntelo ahí y búsquelo si puede rápidamente. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Apóstoles de Cristo. Tenga mucho cuidado. El apóstol Pablo también habla a la iglesia de Galacia acerca de falsos hermanos. Entonces, la doctrina bautista fundamental es una doctrina bíblica. Y es
Tratamos de dar un buen exégesis al texto y luego lo aplicamos a la vida. Esa es la diferencia entre una iglesia bautista fundamental y una iglesia bautista. Una iglesia bautista solamente se la pasa explicando, formando cabezones, pero no les aplican la Biblia. Ellos dicen que la aplicación de la palabra de Dios la da el Espíritu Santo y se quedan ahí. Y eso es cobardía. Sabiendo que en los tiempos de Esdras dice que ellos leían la escritura y le ponían sentido. Eso se llama aplicar la escritura. Entonces es una diferencia. Ahora tenemos que ser equilibrados. Necesitamos gente que enseñe la Biblia, que predique la Biblia, que sepa la Biblia, que viva la Biblia. En Gálatas 2:4, y tengan mucho cuidado, hermanos. Y ya estudiamos toda la carta de Primera de Juan. Duramos como 2 años, ¿recuerda? Primera, segunda y tercera de Juan. Y ahí estudiamos las marcas de un cristiano. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque dentro de su vida, Satanás, recuerde, Satanás va a poner gente que lo va a jalar hacia lo malo, hacia la falsa doctrina, hacia el ecumenismo. Tenga mucho cuidado. Ay, es que a mí todo el que me hable de Dios yo le escucho. No. Tengan mucho cuidado, hermano. No, hermano. Es que la Biblia enseña, la Biblia advierte, así como hubo falsos profetas entre el pueblo, habrá entre vosotros, mire, entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y ya pues su condenación no se tarda. Tienen que tener mucho cuidado. Y recuerde que no hay condenación para el que está en Cristo. Así que Pedro está diciendo que ellos son falsos cristianos, que meten falsas doctrinas, que son falsos maestros. Gálatas 2:4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Usted sabe que estamos estudiando la carta a los Gálatas los jueves. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Ahí en Antioquía, y Pablo le escribe esta carta a los de Galacia. Se estaban metiendo, ahí en Jerusalén, usted puede mirar Hechos 15, cómo se estaba metiendo la falsa doctrina. Y lo que Pablo dice, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, es que eran falsos hermanos. Ahora, no podemos decir quién es un hermano, quién es un hermano, eso no lo podemos saber. Nadie podrá juzgar, acusar, este sí, este no, no, eso no. No sabemos, hermano, pero hay que cuidarnos, amén. Dice, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ahora, hermanos, la iglesia de Cristo nunca ha sido protestante. Amén. Nosotros no somos protestantes, hermanos. ¿De qué protestamos? La iglesia de Cristo nunca necesita ser reformada, hermanos. Los que quisieron ser reformadores fueron los que quisieron reformar la iglesia católica, pero los bautistas nunca hemos estado allá pues como tal. Nosotros no somos ni protestantes, no somos ni reformados. Algunos somos calvos, pero no somos calvinistas, que es diferente. Somos bíblicos. Ahora, tenemos que entender algo aquí. Ninguna iglesia, mientras que estemos en la tierra, es perfecta. Amén, hermanos. Entienda eso. Entienda eso. Hay iglesias bíblicas, cristocéntricas, y hay iglesias que no son bíblicas, que no son cristocéntricas. Entonces, lo que siempre queremos ver, hermanos, es que nosotros, ahora sí, los bautistas, creemos que la iglesia de Cristo siempre se ha mantenido en su forma bíblica doctrinal por más de 2000 años. Esos somos nosotros los bautistas. Cada joven predicador debe entender que la clave del ministerio nunca es la innovación, sino siempre la imitación. Según Corintios 11 dice la Biblia: sed imitadores de mí como yo de Cristo. La imitación, hermanos, siempre 1 Corintios 11:1. Somos imitadores. Sed imitadores, 1 Corintios 11:1, así como yo de Cristo. Y lo que demanda a un ministro
del evangelio, un pastor de este tiempo, es mantenerse fiel a la doctrina, fiel a la palabra de Dios. No importa, hermano, yo sé, hay un precio que pagar, jóvenes predicadores. Hay un precio que pagar. Y yo también soy joven predicador, así no lo crean. Pero si hay algo que tenemos que cuidar es eso. No, mire, nos presiona el mundo, nos presionan otras iglesias. ¡Ojo! Nos presionan los jóvenes. Un pastor me decía, no, pastor, es que entonces, ¿cómo vamos a traer a los jóvenes? Y como se trae todo el mundo, con el evangelio. Amén. Dijo, no, pastor, es que nosotros aquí, mire, hacemos esto y le ponemos luces y lo otro. Y yo le pregunto al final, ¿cuántos jóvenes tiene? ¿Y cuántos jóvenes Dios nos ha dado a nosotros? Mira aquí, mira allá. Y dice, no, pues hasta ahora están llegando. Bueno, muéstrenme los jóvenes. No están, hermano. No sirve. Lo que sirve es lo bíblico. Nos decían a nosotros, ¿y cuáles son las actividades de los jóvenes? Me decía un pastor y le envié videos de los muchachos de aquí, subiendo cemento al tercer piso, echando cemento en la cara, ganando almas, yendo a comer, amén, sirviendo a Dios. ¿Y cómo se van a casar? No se preocupe, mañana tenemos matrimonio, en diciembre matrimonio, cada rato, hermano, matrimonios, amén. Mañana tenemos un matrimonio, qué bendición, de dos jovencitos. Bueno, él no es tan joven, pero vamos al hermano Cristian y la hermana Natalia, amén. Es una bendición, hermanos, es mantenerse puro. Tito capítulo 1, en doctrina. Sí, vamos avanzando, hermanos. Tito capítulo 1, estamos hablando de una iglesia bautista. ¿Qué es una iglesia bautista? Tito 1:9, y eso es una exhortación, no solamente para aquellos que predicamos el evangelio, pero también, amada iglesia, querido hermano, recuerde, la iglesia de Cristo, hermanos, está bajo ataque. Y nosotros como la iglesia de Cristo no vamos a ceder absolutamente nada a este mundo. Eso se lo advierto. Porque algunos dicen, ay, es que aquí a uno no le escuchan. Yo solamente quiero decir ideas. Hermano, esto no es el gobierno, esto no es votación, esto no es democracia. Hermano, la iglesia de Cristo no es un gobierno democrático. La iglesia de Cristo es un gobierno teocrático. Dios manda a través de su palabra. Punto. Todos, empezando por este servidor, nos sometemos y nos humillamos a lo que la Biblia dice. Amén. Y llegan, ay, pastor, ¿y por qué no? Me dijo un joven, yo quisiera traer una batería. Dije, tráigame 5 de esas 4H para los buses, porque aquí no le voy a permitir nada de eso. Amén. Ay, es que es más chévere. No importa que sea más chévere, no es bíblico. Amén. Amén. Y el pastor, ¿por qué no se pone un jean todo roto y pasa allá así? No, hermano, la Biblia me manda que tengo, el pastor, el siervo de Dios, tiene que vivir una vida de decoro. Hermano, no es como el mundo. Si atraemos a la gente a la iglesia con cosas mundanas, ¿con qué cree que tenemos que mantenerlos? Con cosas mundanas. Pero si se trae con el poder que hay en el evangelio, se van a mantener con el mismo evangelio que predicamos y que vivimos. Tenemos que, hermanos, vivir, hermanos, en este mundo con temor, con temblor. Tito 1:9, retenedor de la palabra que fiel, tal como ha sido enseñada, tal. Y note el verbo enseñada, es pasado. Sendas, pasado, antiguas. Pastor, y nada, ahí, alguito de mundo. No. Y pastor, y una línea aquí, no más una línea aquí. Eso es diabólico, hermano. Ay, pastor, un piercing aquí. No, hermano, eso es para los cerdos, véalos allá. Y esto, no, hermano, retenedor. Ay, y entonces no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay algo peor. Dice, si alguno, dice, oh almas adúlteras, si alguno se constituye o quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero que usted se convierta en un enemigo de Dios por permitirle.
Ahora, si usted lo quiere hacer, hágalo ya, pero que sepa que en la iglesia le advirtieron. ¿Qué es el mundo, pastor? Pues el deseo de los ojos, el deseo de tener. ¿Qué es el mundo, pastor? El deseo de la carne, practicar cosas pecaminosas. Dice la palabra de Dios que es fornicación, adulterio, inmundicia, ira, celos, contiendas. Esas son las obras de la carne. Y la vanagloria de la vida, querer ser como ellos son. Quiero posición, ese Ferrari, ay, esa casa. Mira, hermano, el Dios de la Biblia también es capaz de bendecir si Él quiere. Y usted no necesita ir a suplicarle las algarrobas al diablo, hermanos. No, hermano. Nosotros tenemos un Dios, un Padre generoso. Pero mientras que usted viva claudicando en dos pensamientos aquí en la iglesia, en el mundo, hermano, a Dios no le va a agradar eso. Necesitamos todos una iglesia bautista. Y que yo estoy muy feliz con la vida del hermano Joel, iglesia bautista en Ecuador y después se pasa a Colombia. Wow, una iglesia bautista. Necesitamos más iglesias bautistas. Nuestra herencia bautista, las sendas antiguas. El nombre bautista se originó inicialmente con intenciones despectivas. De la misma manera que como en Hechos 11 a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, fue de una manera despectiva. Así como en Hechos 17, en versículo 1 al 3, dijeron estos que trastornan el mundo, fue con propósitos despectivos. Pero después se volvió un cumplido. Qué bendición, estos que trastornan el mundo han llegado también acá. Estos cristianos han llegado también acá. Estos bautistas. Claro, esa era una intención despectiva por parte de los detractores. Los distintivos y los principios existieron desde la fundación de la iglesia. Nosotros no tenemos una persona que inició este movimiento, por decirlo así, como dicen algunos. No, es Cristo, el autor y consumador de la fe. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Amén, hermanos. Con el tiempo, los creyentes de la época, entre otras cosas sufrientes, la iglesia bautista y el fundamentalismo ha sufrido mucho. Estaba estudiando esta semana acerca de la historia y cómo los calvinistas, los reformados, asesinaron a muchos de los bautistas, hermano. Y usted que exalta a estos calvinistas, mataron. Estudie la historia, hermano. La guerra que hubo un tiempo entre los arminianos y los hipercalvinistas, y aparte de ellos dos estábamos nosotros, los bautistas. Y era una guerra. Después se unieron para atacarnos. Digo nosotros porque usted debe, hermano, estar feliz de considerarse un cristiano bautista. Los creyentes aceptaron y adaptaron ese nombre como propio. Primeramente, hermano, queremos ver que el significado de la palabra bautista en la Biblia aparece por lo menos unos 15 veces. Está asociado con un apodo de un hombre que se llamaba Juan. En Mateo capítulo 3, y aquí quiero explicar eso, nosotros no seguimos a Juan, simplemente, es más, el nombre bautista no se lo pusieron los bautistas, sino se lo pusieron los mundanos o los detractores a este grupo de cristianos que se mantenía fiel a la palabra de Dios. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista. Qué bueno que no dice Juan el católico, no dice Juan el pente, no dice Juan, no dice Juan ¿qué? ¿Por qué le decían a Juan el Bautista? Porque bautizaba, hermanos. Entonces, a ese grupo de cristianos que quisieron ser fieles a la palabra de Dios, que quisieron obedecer a la gran comisión, tal como está ahí escrita, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ellos quisieron obedecer el mandamiento, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, y a la persona que ellos le predicaba el evangelio, inmediatamente los bautizaban. Y entonces, ¿cómo le llamamos a ese grupo de cristianos tan fastidiosos
que se la pasan predicando el evangelio, tocando puertas, subiéndose al zip, bueno, en esa época no había, el Transmilenio, y dando folletos en todos lados, yendo a los parques, reuniendo 300 personas en los parques, volviéndose locos, bautizando en la calle, porque eso es lo que en Hechos 2:41 hacían. Ahí no había un culto. Los templos cristianos empezaron desde el siglo IV, para que usted sepa, los templos. Esto no es la iglesia, esto es un lugar de reunión, por decirlo así. La iglesia somos nosotros. Y eso, ellos estaban en el tiempo de la purificación de los judíos. Imagínense, era peor todavía. Agarrar esa agua para bautizar, para ellos era como algo blasfemo. Y bautizaron 3,000 ahí, en la calle donde estaban, ahí. Él nos critica a nosotros por bautizar en la calle. Bueno, es bíblico. A esos locos que estaban en esa época así, haciendo eso, le llamaron los anabaptistas. A esa clase de cristianos. Mateo 3:5 dice aquí la Biblia: y salía a él, Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán. Estamos viendo que la palabra bautista es asociado con este hombre llamado Juan el Bautista. Se le dio este nombre porque él bautizaba. Juan 3:23, aunque el bautismo que ministraba Juan el Bautista es un bautismo diferente al bautismo, a la simbología del bautismo que nosotros hacemos, para que quede claro eso también. Juan 3:23, dice la Biblia: Juan bautizaba. ¿Por qué le llamaban bautista? ¿Por qué le llamaban a Juan el Bautista? Porque Juan bautizaba. También en Enón. Ahora, si hay alguien aquí que ya recibió a Cristo y no se ha bautizado, ahí está el agua. Y está calientica y limpia. Y hay batas. Todo está listo. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Obedezca a Dios. Me llamáis Señor, Señor, dice Cristo, y no hacéis lo que yo os digo. Haga lo que Él dice. El bautismo no es algo que se inventó un pastor o los mismos bautistas. Fue Cristo el que mandó eso. Él fue el que lo mandó. Y dice aquí que él bautizaba también en Enón junto a Salim, porque habían allí muchas aguas. Por eso también mataban a los bautistas de la época, porque iban en contra del falso bautismo de la religión católica, por aspersión. Le echaban un chorrito ahí en la cabeza. No, había muchas aguas. Tipifica, recuerde que Romanos 6 habla lo que es el bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza el evangelio que ya creyó: su muerte, sepultura y resurrección de Cristo por el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando una persona se está bautizando, está diciendo públicamente lo que ya sucedió internamente y lo que ya creyó en su corazón. ¿Qué creyó él? Que Cristo murió. Entonces, cuando él es bautizado, desciende al agua. Cristo murió, fue sepultado, ahí quedó. Es un símbolo. El agua no quita pecados, el agua no regenera. Ojo, eso fue una falsa doctrina que se metió también en unos siglos atrás, en la regeneración bautismal, usando incorrectamente Juan 3. No pasa nada. Simplemente es un acto de obediencia, una simbología. Cristo lo mandó que lo hicieran los creyentes para que no se avergonzaran de él. Y luego, cuando sale del agua, tipifica la resurrección. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y lo mismo, el creyente ha muerto a sus pecados por la obra de salvación. Sus pecados han sido perdonados, sepultados. Y vive ahora una nueva vida, se supone. Amén. Entonces es vinculado a el nombre de Juan el Bautista. Los creyentes en la Biblia eran llamados discípulos por Jesús. Entonces, cuando hablamos de un cristiano o una iglesia bautista, nos estamos refiriendo a una iglesia que ante todo quiere obedecer a su Señor Jesucristo. Amén. Los bautistas de la historia, aparte de la palabra de Dios, una de las áreas de mayor ignorancia espiritual en la vida de muchos creyentes es la historia, hermanos. La Biblia, hermanos, y bueno, hay algunos que pelean en contra de eso, pero hay algo de verdad. La Biblia debe interpretarse a la luz de la misma Biblia, pero también debería interpretarse según la historia, que fue lo que otros
pues dijeron, recuerde que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y es lo que yo hago. Es exactamente lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Los de Berea eran más nobles porque ellos cada día escudrillaban en las escrituras a ver si era cierto. Entonces es preguntar a los del pasado, no a los modernos. No. Libros modernos, hermano, no lea eso. ¿Para qué? Eso viene leudado. No. Senda antigua, hermanos. Y boca de 2 o 3 testigos. Yo le pregunto a ¿usted qué opina de este texto? Porque para eso está el cuerpo de Cristo también. La misma escritura, para poderle dar una interpretación correcta. Ahora, la historia de las iglesias durante estos 2000 años debe ser muy importante que usted y yo leamos. Hay un libro muy sencillo, es gratis, usted lo puede descargar, es muy sencillo y es sobre la historia de la iglesia, es El rastro de la sangre. Apúntelo ahí. Usted lo puede descargar y lo puede leer para tener un panorama. Hermano, los católicos romanos se les enseña a ellos que la única iglesia que comenzó Pedro es la iglesia católica, y eso es incorrecto. La iglesia católica empieza más o menos en el año 4. Ya la iglesia de Cristo existía con Constantino. Constantino, un emperador, se convierte entre comillas a Cristo, y los falsos cristianos de esa época, o los cristianos tibios, se dejaron engañar por él, y él trae todas las costumbres babilónicas, romanas, paganas, y las combina con historias de la Biblia. Y todos los ídolos que él trae de allá, les quita el nombre de Tamuz y le quita el nombre de todo y le pone nombres bíblicos. Y ahí inicia la iglesia católica romana, lo que la Biblia llama la gran ramera y madre de las rameras. La iglesia de Cristo empezó con Cristo, porque Él es el fundador, Él es la roca. Los protestantes promedio piensan que el verdadero cristianismo desapareció durante el oscurantismo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con algunos pastores que dicen, enseñan que ya no hay avivamientos en este tiempo. No, hermano, la iglesia de Cristo nunca ha desaparecido. La iglesia de Cristo está hoy en día más viva que nunca. Y usted y yo, como cristianos bíblicos, debemos salir a predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas, seguir dando ofrendas misioneras para que otros vayan a otros países, a otros lugares, y comiencen iglesias bautistas fundamentales y entrenen obreros y predicar el evangelio a toda criatura, porque Cristo viene pronto. ¿Qué está usted haciendo, cristiano? ¿Qué está haciendo? Hay mucho que hacer, hermano. El panorama de Dios con respecto a la necesidad de este mundo, el diablo quiere minimizar el trabajo que se está haciendo en una iglesia bautista. Pero déjeme decirle que hay alguien que está gozoso en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y eso es nuestro Dios. Muchos bautistas han sido mal encausados a creer que son protestantes. Nosotros no somos protestantes. Nosotros tenemos una línea limpia desde Cristo hasta hoy. Ahora, si usted se empieza a mezclar con esas falsas doctrinas, con la apostasía y con el ecumenismo, por supuesto que usted va a sufrir. Pero si usted de esos cristianos creyó en Cristo, amén, se bautizó y recibe enseñanza de la Biblia, no necesita nada más. Mantener su mente limpia de todas esas falsas doctrinas. Nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios promete que la iglesia va a existir hasta siempre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Por más que el diablo ha querido destruir la iglesia de muchas maneras, por los últimos, hermanos, 19 siglos hasta este año, hermanos, la iglesia de Cristo existe. Si usted quiere leer la historia, vuelvo y le repito, consígase ese libro, El rastro de la sangre. ¿Qué necesidad de tener iglesias bautistas? Amén. Y qué bendición que usted y yo estemos en una iglesia bautista. Cuando yo leo la historia de la iglesia, generalmente siempre termino llorando, diciéndole a mi Dios: Señor, gracias por tu soberanía y permitiste que yo fuera un predicador bautista. Es una bendición. Tenemos una historia que nada ni nadie la podrá borrar.
Yo pudiera haber sido pentecostal con la cara que tengo, pero le doy gracias a Dios que Dios me hizo un predicador bautista. La iglesia bautista se conoce hasta el último rincón del mundo, hermano. Necesitamos, hermanos cristianos, fieles a este libro. ¿Es usted uno? Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes. Si Dios le habló, hermano, tome un lugar, tome allí su silla, doble sus rodillas y dígale: Señor, perdóname por la falsa doctrina, perdóname por el pecado del ecumenismo, ayúdame a crecer en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Señor, ¿cuánto necesitamos cristianos bíblicos? ¿Cuánto necesitamos iglesias bíblicas, cristocéntricas, iglesias bautistas, fundamentales, Señor, obedientes a la Biblia? Gracias por esta maravillosa iglesia que en tu gracia tú has empezado, edificado, permanecido. Aún en medio de tantos ataques, ataques internos, ataques externos, Señor, ataques demoníacos, tú has cumplido tu palabra como siempre y has permanecido fiel. Que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Ayúdanos a seguir adelante. ¿Por qué no considera ser parte de esta iglesia de hoy en adelante? No somos la iglesia perfecta, porque estoy yo y porque está usted, pero queremos una iglesia que le enseñe la Biblia, que le diga la verdad, que podamos instruir a sus hijos, que sus hijos crezcan como ya algunos jóvenes desde hace 10 años que han estado en la iglesia, ya hoy se están casando y ya están viendo la bendición en su vida. ¿Por qué no quedarse en una iglesia bautista como esta? Si Dios pone en su corazón tomar la decisión de quedarse en esta iglesia, hable con Dios y dígale: Señor, gracias te doy porque alguien me invitó hoy a esta iglesia. Permíteme hoy quedarme, ayúdame a resistir las pruebas, ayúdame. Habrá alguien que dirá: pastor, yo no estoy 100% seguro de que si muriera hoy iría al cielo. Pastor, yo no quiero morir e ir al infierno. Me gustaría que alguien me explicara con la Biblia cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así esta mañana? Levante la mano, yo voy a orar por usted. Cristo quiere salvarle. Aquí hay una mano, déjela arriba. Ganadores de almas, allí hay otra mano. Gracias, Dios le bendiga. Dios te bendiga aquí. Ella, deje su mano arriba para que un ganador de almas le explique. Aquí, hermano Grego, aquí. Eso, vaya un momentico. Si quiere una hermana que le explique a ella. Eso, gracias. Habrá alguien más que dirá: pastor, yo no estoy 100% seguro de ir al cielo. Necesito hoy que alguien me explique con la Biblia cómo ser salvo, y después ser salvo, querer quedarme en esta iglesia, una iglesia que predica la palabra de Dios. ¿Habrá alguien más? Ayúdanos, Señor. Gracias por cada hermano, hermana que se congrega en esta iglesia. Yo como pastor pido una bendición especial para cada uno de ellos. Bendice sus familias, bendice sus hijos, sus trabajos, sus cuerpos con salud, Señor, pero sobre todo con amor a la Biblia, con el deseo de servirte a ti, el único Dios verdadero. Ayúdanos, Señor. Bendice este tiempo que nos resta de culto de predicación, en el nombre de Cristo. Amén.